19 ans, je m'étais mis en tête d'écrire quelque chose sur Adriano. Évidemment, bien entendu, j'avais été la jeune touriste qui se promène dans la Villa Adriana de l'époque. Beaucoup plus belle à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'on n'y avait pas mis des parkings, des buvettes et quelques statues de jardin qui ne méritent peut-être pas d'être là, du moins d'être à l'endroit où on les a mises. Mais je voyais donc, ce que j'imaginais, c'était l'empereur helléniste, le premier empereur au fond, qui a été profondément un amateur de la pensée et de la vie grecque, qui se nommait lui-même Philhellène. La grandeur d'Adrien, il y a plusieurs espèces de manières de la considérer. D'abord, c'est presque un empereur pacifique. On peut dire qu'Adrien a été pacifiste. Il a rendu certaines conquêtes pour terminer immédiatement les guerres. Donc, en 1948, c'était un personnage passionnant qu'un homme qui disait lui-même qu'il avait qu'il avait restabilisé le monde. Hay novelas muy importantes que producen, sin embargo, un miedo monumental. Una de ellas es Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Pero ese miedo se disipa rápidamente cuando uno ingresa en esta especie de subjetividad del emperador, ayudado por la traducción que existe de Julio Cortázar. ¿Es una novela histórica? ¿Es la intimidad de un poderoso que es planteado justamente como un poderoso ambiguo que se hace preguntas? ¿Cómo no hacerse preguntas en este periodo de transición de las creencias? Estamos en el siglo II, ya están yéndose los dioses y aparece Jesús significando la historia. En el medio, Adriano. Y lo que hace Marguerite Yourcenar es inventar un personaje que en realidad va a contar su historia a través de una larga carta. Es la novela de un hombre en la historia de la humanidad. Memorias de Adriano, la novela histórica de Marguerite Yourcenar, publicada en 1951, tiene la forma literaria de una larga epístola dirigida a Marco Aurelio, nieto y sucesor del emperador. Allí, Adriano discurre sobre sus hazañas al tiempo que revela una intimidad feroz. Poética y frondosa, la novela es una larga meditación sobre el poder, la pasión, el reinado, los triunfos militares, la amistad, la poesía, el arte, los viajes y el modo de lidiar con la guerra a través de la paz. En sus acaloradas páginas asoma con fervor la imagen del joven amante del emperador, Antino, quien lo impulsa al disfrute, pero también provoca su mayor desconsuelo en el momento de la precipitada muerte del muchacho. Patricia, vos que has hecho ficción de la historia o historia de ficción, ¿qué es Adriano? ¿Una novela histórica, una novela poética? Yo creo que es una novela que puede decirse que reúne condiciones de varios géneros, ¿no? Hay un trabajo desde la ficción que toma lo que ocurrió en la historia. O sea, que se traslada a la época. Hay un viaje a la época, exacto, un intento de reconstruir no solamente la vida del personaje, sino también el contexto histórico y qué era el Imperio Romano. Y por otra parte, como ocurre con la buena literatura, la clave está en el lenguaje que se usa para contar esa historia, porque Yourcenar no usa el lenguaje que le aproxima a la crónica, ni al registro de la historia o de un historiador, sino que hay una voluntad de que también el lenguaje ingrese en la novela dando cuenta de la época y del personaje. Ella hizo una versión dialogada, siendo joven, que después destruyó, porque dice, es muy difícil dar cuenta de cómo hablaba la gente en aquella época. Entonces uno, cuando la escucha o lee lo que ella dice, se da cuenta de que ella tiene intenciones de ser fiel, ¿no? Entonces decide no reconstruir los diálogos, pero por otra parte le da espacio, amplio espacio, a la voz de Adriano. Es interesante porque uno de los problemas con los que se encuentran algunos es justamente una novela sin diálogos. Y en realidad no hay diálogos para que aparezca la voz. No hay diálogo para que aparezca la voz, y también uno se pone a pensar esta omnipresencia de Adriano en la novela, y eso tiene que ver también con las imágenes colosales
de las estatuas de Adriano, ¿no? Esta omnipresencia, este estar presente en todos los aspectos de la vida. María, vamos a ver de qué se trata este personaje que en sí mismo es una novela, ¿no? Un libro rarísimo que tiene muchísimas capas, me parece, de lectura. Y además que su propia gestación tomó mucho tiempo, ¿no? Le tomó mucho tiempo escribirlo. Yo creo que es como un libro de la vida, ¿no? O sea, no es un libro que se escribió en 2 años ni en 10. Es el que se va escribiendo. Se va escribiendo, ¿no? Y casi podríamos decir que es un libro síntesis. O sea, que ahí, adentro de ese libro, están todos los libros que escribió antes y después Marguerite Yourcenar, ¿no? En realidad hubo un motor muy tempranamente, ¿no? Sí, El deseo apareció temprano. Muy temprano, sí, que creo que tenía 20 años y que tenía incluso unos bocetos y había escrito y tirado partes de eso. Y había como fragmentos, incluso creo que ella llegó a rescatar un fragmento que tiene que ver con Antino, o con el personaje, la parte del amor, digamos. Le llegó a ella a los Estados Unidos, a la isla de Mont-Desert, cuando ya vivía ahí, con una valija de cosas que se había olvidado no sé dónde. Y apareció. Y apareció y empezó, ella dice que empezó a sacar cosas de la valija y a tirar, porque eran cosas que no servían, y se encontró este fragmento que tendría 2 páginas o 3. Y entonces ahí tomó la resolución de volver a empezar. Pero es un libro que lo empezó varias veces. Marguerite Yourcenar nació en Bruselas en 1903. A los 16 años comienza a firmar como Marguerite Yourcenar, anagrama de su apellido original, Crayencourt. En 1939 viaja a Nueva York, escapando de la guerra, donde dictará clases de literatura y traducirá al francés a Mishima, Virginia Woolf y Henry James. Durante 10 años preparó la escritura de las memorias de Adriano y la publicación de la novela le permitió volver a París luego de 12 años de ausencia. Bueno, Julián, ¿quién es este Adriano tan inmenso, inabarcable y al mismo tiempo cercano? Porque Marguerite Yourcenar nos lo trajo. Sí, a mí lo que más me impacta de este hombre es que justamente es un emperador que está enfrentándose a su muerte, y lo pensaba en el sentido de la plenitud, que es un hombre, y muy alejado de lo que hoy pensamos que es la plenitud, que es el vigor y la juventud, un valor así supremo hoy. Este es un hombre que escribe una carta a un discípulo de 17 años, y un hombre que no está rindiendo cuentas, sino que está como recopilando para sí, y seguramente él lo dice en un momento, para morir con los ojos abiertos, toda su vida y toda la historia de esa pasión por la paz que lo llevó a hacer la guerra. Ahora, ¿es verdaderamente lo que consideramos un déspota? O sea, porque es una suerte de despotismo ilustrado, pero en realidad él clama por una belleza también. Sí. Parece difícil verlo como un déspota en el libro de Yourcenar. Parece más bien un desaforado contenido todo el tiempo, un hombre que está persiguiendo eso, la belleza y el amor por la belleza. En algún sentido me parece el juego más peligroso. Me parece que la consecución de la belleza termina en Auschwitz, si querés. ¿Por la perfección? Por la perfección, tal cual. Pero él está tan entregado y es tan descarnada su búsqueda. Él se pone en esa búsqueda y pone su decrepitud y su enfermedad en esa búsqueda. Por tanto, es un humano. Entonces, realmente es difícil verlo como un déspota.
¿Cómo es lo de las estatuas y las representaciones? A mí me dio curiosidad averiguar o contrastar, comparar en principio, después fue un contraste, la imagen de Adriano que da Yourcenar, porque uno sabe que un escritor hace una lectura de un personaje histórico. Uno no logra captar al personaje histórico, menos un personaje con la complejidad que tiene Adriano y con todas las múltiples facetas que él desarrolló de sí mismo. Entonces uno dice, bueno, una lectura de Adriano. ¿En qué contexto aparece esta lectura del Adriano filósofo, del Adriano pacifista o que intenta pacificar este imperio romano? Y entonces yo me preguntaba si las imágenes de Adriano en la época del imperio coinciden con esta visión de Yourcenar, y descubrí que en realidad en la época del imperio se hace otra lectura del mismo Adriano. En principio porque las efigies en las monedas o las estatuas, que son todas de enormes dimensiones, tienen la finalidad de una propaganda del imperio. Claro. La estatua en la que se inspiró Yourcenar cuando tenía 12 años, que por cuestión estalla la Primera Guerra, están con su padre en Bélgica y en vez de volver a Francia deciden quedarse en Londres. Entonces ella no fue nunca a la escuela, pero vivía yendo a los museos y tenía institutrices con las que aprendía. Descubre una estatua del Adriano filósofo. Ay, de ahí toma Londres. Pero resulta que esa estatua es una estatua que es una ficción, porque la cabeza, eso se descubrió a fines de los 80, la cabeza es original del Adriano, supuestamente de un Adriano guerrero, pero el cuerpo fue construido en la época victoriana. O sea, le pusieron todo un cuerpo. Fue pegada. Me pareció curioso que arrancara de una estatua que es una ficción en cuanto a la representación de Adriano, ¿no? La obra de Marguerite Yourcenar es vasta y le valió múltiples premios como el Femina y el Erasmus. Se aventuró en la novela, el ensayo y la poesía, y también su vida fue rica en cambios y vestiduras. Su imagen siempre fue muy llamativa, misteriosa y excéntrica, al tiempo que alternó sus parejas entre hombres y mujeres. Luego de Memorias de Adriano, publicó Opus Nigrum en 1965, protagonizada por el médico, filósofo y alquimista Zenón, ambientada en la Europa del siglo XVI. Una de sus obras más extrañas y aclamadas es Fuegos, donde se alternan relatos basados en mitos clásicos con fragmentos sobre la pasión erótica. Ahora, también me resulta interesante esta idea de estar acompañada, Yourcenar, por un personaje tan fuerte, digamos, cómo se establece esa relación en la realidad, que después se vuelve una gran ficción, de Margarita con la figura del emperador Adriano. Es una chica muy particular, ¿no? Una chica que su mamá se murió en el puerperio y quedó huérfana de madre, y tuvo una relación muy especial con un hombre que es su padre. Entonces, a mí me parece, pero esta es una interpretación absolutamente personal, ¿no?, que Adriano es también su padre. Ah, su padre. No, es ella también, obviamente, que es como Madame Bovary, soy yo, ¿no? Sí. De Flaubert. Pero también creo que hay una cosa que tiene que ver con la figura del padre, ¿no?, que ahí hay un hombre muy amado en un sentido profundo, ¿no? Y además ella dice, cuando habla de su padre, yo he leído así entrevistas donde ella dice que su padre tuvo una existencia muy lograda, ¿no? O sea, que como si hubiera hecho, como completado un círculo. Una obra de su vida. Claro, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido Adriano es parecido, ¿no? Sí. O sea, es alguien que podríamos decir, incluso ella lo muestra en la novela, ¿no? Es que está mostrado desde los inicios, de cómo él, de un hombre de provincias, cómo llega a Roma, cómo empieza a construir ese imperio. Entonces, y cómo va casi elaborando, ¿no?, incluso el sufrimiento, ¿no?, cuando le pasa esto de la pérdida de Antino,
que empieza a pensar, bueno, que el sufrimiento es una iniciación, dice, ¿no? Y que no hay aprendizaje sin sufrimiento. O sea, cómo va como elaborando eso, cómo se prepara para la muerte, que es lo que hace el arte, ¿no? También, y lo que hace la novela. O sea, la novela es, me parece, en un sentido, es como un acompañamiento en el proceso de la vida. De pronto mi vida me parece trivial, no solo indigna de ser escrita, sino aún de ser contemplada con cierto detalle y tan poco importante hasta para mis propios ojos como la del primero que pasa. De pronto me parece única y por eso mismo sin valor, inútil, por irreductible a la experiencia del común de los hombres. Nada me explica. Mis vicios y mis virtudes no bastan. Mi felicidad vale algo más, pero a intervalos, sin continuidad y sobre todo sin causa aceptable. ¿Cómo es el Efebo o el Dionisio, o como podamos llamarlo, de Adriano? Sí, bueno, en algún lugar es como si fuera el modelo de la belleza ideal, la condensación de toda esa búsqueda por la belleza y por el equilibrio, lo que funda la vida y las memorias de Adriano y lo que lo hace poder entregarse a la muerte en paz, porque Antínoo se suicidó siendo muy joven y de alguna manera Adriano sabe que la muerte es ese reencuentro. Yourcenar, un par de años después de que escribió la novela, dice que en realidad, en general, el amor de Adriano por Antínoo llegó a la gente que leía en realidad la novela queda anclada como en el amor de Adriano por Antínoo, y ella se esforzó por mostrar también otros amores del emperador, ¿no? Sus primeras amantes mujeres, luego Lucio. A ella como que le molestaba un poco que en general quedara fijada, exacto, que quedara fijada la idea de la relación con otra persona solamente en Antínoo. Sin embargo, cuando uno lee la novela, hay una carga poética y un uso del lenguaje tan particular que hay pasajes bellísimos que tienen que ver con el amor, con el compañerismo y aún con los momentos en que ellos por ahí no estaban bien hasta desembocar en la muerte de esa muerte, supuesta suicidio del joven, que a mí me parece que justifica que el lector se enamore de esos pasajes y que los otros pasen como un segundo o tercer plano. Sí, además, si lo comparamos con las representaciones de la época también en templos, monedas y hasta una ciudad, porque Adriano crea Antinópolis, ¿no? A partir de la muerte del amado, numerosos templos, estatuas y monedas, me parece que hay una proliferación de imágenes que tienen que ver con la importancia que Antínoo tuvo para Adriano y que entonces refuerza la idea también que está de esa centralidad de ese amor en la novela, ¿no? Volví a encontrar en él las supersticiones de un discípulo de Apolonio, el culto monárquico de un súbdito oriental del gran rey. Su presencia era extraordinariamente silenciosa. Me siguió en la vida como un animal o como un genio familiar. De un cachorro tenía la infinita capacidad para la alegría y la indolencia, así como el salvajismo y la confianza. Aquel hermoso lebrel, ávido de caricias y de órdenes, se tendió sobre mi vida. Yo admiraba esa indiferencia casi altanera para todo lo que no fuese su delicia o su culto. Los ojos más atentos del mundo me miraban en la cara. Me sentía juzgado, pero lo era como lo es un Dios por uno de sus fieles. Interesante, ¿no? Esa relación de poder y belleza. No pueden estar separadas. No, tal cual. Y es de un capricho alucinante, porque ¿qué es la belleza? El poder sabemos que se dirime entre fuertes y débiles. Adriano es un absoluto poderoso y Antínoo tiene
la absoluta fuerza del vello, por lo único que puede sucumbir un emperador. Así que sí, somos todos débiles ante eso, evidentemente. Ahora, la historia de amor en sí es bastante triste, ¿no? O sea, se da cuenta que es amado, se da cuenta que el otro tiene un chico, que aparece un chico, un adolescente, que él lo va viendo crecer, pero digamos, se muere a los 20 años, así que esos 5 años que tienen de amor es un adolescente el chico, ¿no? Pero no se da cuenta hasta qué punto él ama también, ¿no? Claro. Entonces, lo que cuenta de Jules Sennard es que llega un momento en que él como que casi empieza a descuidarlo a este Antino y dice, empieza como, dice, a ser menos de lo que, a ser inferior a él mismo, dice Jules Sennard, ¿no? Es como que empezar digamos, si algo dice en Adriano pudiera ser simple, diríamos que se entrega, dice, al desenfreno sensual. Entonces empieza como a tener así aventuras, claro, y a despreocuparse de este... Sí, descuida un poco. Lo descuida. Y este chico se mata. Entonces en ese momento se le produce, y él lo dice con todas las palabras, es una catástrofe que ocurre en su vida, una catástrofe que no solamente es emocional, sino que es metafísica, porque es como que él se encuentra dueño, digamos, señor y amo de ese fabuloso imperio. Bueno, con una paz que ha logrado más o menos imponer. Y de repente se encuentra con un vacío, y dice, bueno, ¿y ahora qué? Lo único que me resta, que es efectivamente lo que le resta, es envejecer y morir. ¿Qué te produce la figura de Marguerite Yourcenar? Digamos, ¿te acuerdas lo que decía Borges? El mejor estilo es el que no se nota. Claro. ¿No? Y en ese sentido yo creo que ella es una escritora clásica, ¿no? Es como si fuera alguien que ha encontrado, siempre siguiendo la idea de Borges, ¿no? Como disolverse en la lengua. Yo siempre digo, ¿no? O me pregunto, ¿no? ¿Cómo se logra, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se logra el efecto estético en un texto? Y hay muchas maneras de lograr efectos estéticos. Una de ellas es cuando, pues siempre la belleza, ¿no? Tiene que ver con algo que se rompe, con una sorpresa. Si uno recibe lo esperado, no hay ningún efecto estético, más bien hay aburrimiento. Pero lo que hace ella lo logra eso, no tanto por el trabajo sobre el lenguaje mismo, sino con las ideas. ¿Entendés? O sea, son como si fueran pequeños fuegos deslumbrantes en el terreno de los conceptos. Me gustó para Yourcenar lo de frases como pequeños fuegos deslumbrantes. Sí. En un momento está hablando, cuando habla de lo de Antino y se refiere a lo que fue su relación con él, y dice, toda felicidad, la felicidad es una inocencia. Y después dice, no, es una obra maestra. La felicidad es una obra maestra. O sea, para llegar a esa frase, entonces eso es lo que yo digo, que es como la escritura de Yourcenar. Es como que está todo el tiempo subiendo, y eso el lector se lo agradece mucho, ¿no? Porque es como que te permite pensar cosas o comprender cosas que sin leerla te perderías. Entonces, ese tipo de conceptos es lo que llamo los fuegos deslumbrantes de ella, ¿no? Porque de repente estás leyendo y decís... Y te quema. ¿De qué más? ¿De qué más? Si te quemas y decís, me quiero quedar acá. Claro. Déjenme que me consuma acá, no voy que me consuma leyendo. Sí, no voy a ningún otro lado, ¿no? Je voudrais savoir, Marie Yourcenar, depuis quand sur votre passeport à la rubrique profession il y a marqué écrivain? Bien, en y réfléchissant, je me rends compte que c'est depuis 1929. C'est-à-dire que j'avais 25 ans. Et c'est la première fois, je crois, où j'ai pris cette appellation officielle.
Évidemment, j'ai dû probablement toujours penser vaguement que si je faisais quelque chose, j'écrirais. Si j'avais vécu dans une famille différente, si on s'était occupé de musique, ou aucun talent pour la musique du reste, ou de peinture, ou de quoi que ce soit, il est possible que je me serais tourné vers une autre profession. Je ne vois pas qu'il y ait quelque chose de sacré à être particulièrement écrivain. Podríamos decir que las dos Margaritas francesas inventaron hombres muy distintos, pero ambos ligados al poder y la pasión. Marguerite Duras creó a El Amante y Yourcenar a Adriano. Pero en el caso de Duras es la atracción por lo lejano, mientras que en Yourcenar se trata de la melancolía del mundo antiguo, esta frase que tomó prestada del propio Flaubert. ¿Será que algunas mujeres escritoras convierten a los hombres en prófugos de la realidad?